Y bueno, pues estupendo. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a todos. Hola, Marta, Geno, Susana, Pino, Rocío, José Antonio, Astrid, Norma, Griselda, que nunca te he llamado Norma Griselda. Me da muchísimo gusto. Para aquí aparece Marta Martínez. Ya vamos siendo unos cuantos que vamos bueno, pues a intentar aprender a conocernos, porque somos casi siempre los mismos, ¿no? Y eso es como muy bonito también, ¿no? De estarnos viendo los miércoles para recibir lecciones pues, un poco difíciles. He estado viendo hoy el PowerPoint de la ley de la correspondencia y hoy nos va a tocar mucha caña. Hola Mario, qué bien que vas a estar haciéndome compañía, que hoy Jorge no puede estar con nosotros. Y Felipe Hola, todavía ¿qué no ha tal? venido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todos. Pues aquí, pues deseando, como decía el otro día, estar con vosotros, compartir estos momentos que siempre son enriquecedores y vienen muy bien para seguir sembrando semillas de amor, de cariño, de afecto, que es lo que hace mucha falta ahora, mucha falta. Eso, a ver, que me pide Felipe el enlace y ya se lo he mandado. Arriba lo tienes. Vale, es el que he mandado arriba. Muy bien, pues sí, hoy nos toca, bueno, el otro día estuve escuchando, que estaba yo un poco revuelta y tal, y entonces pues no podía estar participando, pero sin embargo sí estuve escuchando. Y bueno, pues yo creo que se pusieron sobre la mesa asuntos muy interesantes. Y bueno, nada más que llegamos a la diapositiva número 3 de todo lo que os queremos enseñar hoy, que es mucho, es además muy contrastante. Esta es la gran información contrastante, contra la que de repente en un momento dado nuestro ego se puede rebelar, porque vamos a decir cosas que van a poner en cuestionamiento muchas de nuestras creencias, de nuestras creencias nucleares incluso. También van a poner en problemas muchos de nuestros mecanismos de defensa, de los mecanismos de defensa también que tiene el ego para sostenerse, o por lo menos va a contrastar mucho, porque nos van a quitar muchas herramientas, algunas de las cuales ya hemos hablado, herramientas como por ejemplo echarle la culpa a alguien por cómo yo me siento, te lo van a quitar, es decir, te van a quitar el culpable, la ley de la correspondencia nos quita el culpable, que es una de las grandes herramientas del ego, para irse de rositas y echarle la culpa a alguien de por cómo yo me siento o por cómo me hace sentir o por lo que me ha hecho que no lo supero. Eso nos lo va a quitar. Y entonces el ego se va a revelar. Luego también esto nos va a quitar la injusticia, ¿verdad, Mario? Sí, bueno, Que es otra de las herramientas del ego, ¿no? la justicia, la culpa, como bien dices, y otras muchas más cosas que iremos La viendo. mala suerte, la mala suerte. Nos va a quitar el culpable, nos va a quitar la mala suerte, nos va a quitar la injusticia, nos va a quitar la queja, por tanto, porque otra de las herramientas del ego es quejarse. Bueno, generalmente cuando nos quejamos o bien porque es injusto o bien porque alguien tiene la culpa de cómo yo me siento o porque qué mala suerte he tenido de que no me haya ocurrido lo que yo quería que me ocurriera. Yo Correcto. creo que todos estamos entendiendo lo que estamos diciendo, ¿verdad? Y de repente llegan las jodidas leyes, ¿no? A quitarnos todas nuestras herramientas para irnos de rositas, de nuestras responsabilidades, que también es verdad, irnos de rositas parece como que haya algo malo dentro de nosotros o algo así. No, ¿qué va? ¿Qué va? Es que no nos han enseñado otra cosa. Hemos aprendido a ser así. Y cuando uno aprende a ser de un determinado modo, ese determinado modo forma parte de tu identidad. Y entonces las leyes lo que te vienen es también a cuestionar tu identidad. Y entonces ahí es donde puede haber una rebelión. La ley de la correspondencia, me ha costado muchos años aprender a enseñarla, porque estaba metiendo en problemas a mis estudiantes y a la gente que me escuchaba.
y sentía muchísima sensibilidad de tener que dar tan mala noticia, mala entre comillas, ¿no? Es decir, de no poderles dar la razón y tal, ¿sabes? Y compadecerles. Que es en un momento dado también otra estrategia de mi ego. ¿Sabes? Por si acaso estoy diciendo que alguien se hubiera querido ir de rositas y yo no. Y bueno, pues para los que os habéis incorporado ahora, pues bienvenidos de nuevo, otro nuevo miércoles. Hoy estábamos hablando justamente de que vamos a hablar de una ley que nos va a quitar muchas herramientas y nos va a cuestionar muchos mecanismos de defensa. Porque precisamente es una ley además que te propone dejar de ir a la defensiva. Felipe, ¿estás por ahí o ha sido una alucinación que he tenido? No, es una alucinación real. He llegado. Sí, pues bienvenido, qué rico. Gracias. Bueno, Encantado pues de estar aquí aquí estamos nuevamente. y tal. Entonces, ni la mala suerte, ni el culpable, ni la injusticia. Entonces, esto, fíjate que sin pensar que los animales puedan ser superiores a nosotros evolutivamente en ningún momento, ni habiendo querido ni siquiera bordear esa idea, sí que podemos aprender de ellos sobre lo que es el aceptar que las cosas son como son en esos momentos y entonces evitar todo nuestro cuestionamiento para enseguida resolverlo. Lo que sería de alguna manera una asunción corporal de la ley de la correspondencia. ¿Qué tienes que decir sobre eso? A ver, es que creo que la frase exacta es lo que has dicho, las cosas son como son, y eso es lo que hay un poco que aprender. Y realmente, ¿dónde está la diferencia nuestra con los animales? Que es donde tendríamos nosotros que pararnos a pensar y decir, a ver, ¿cómo utilizo esto a nuestro favor? Porque esto hay que aprender a usarlo a nuestro favor, no en contra, ni decir, oh, qué malos somos, ni la naturaleza qué perfecta es, y mira qué malos, no, nada de eso, todo lo contrario, lo que hay que es a ver cómo lo ponemos a nuestro favor. La realidad que tenemos es que la diferencia que tenemos con la naturaleza y los animales es que los animales no tienen neocórtex. Hablando científicamente y desde la etología y lo más científico es que ellos no tienen neocórtex y el ser humano sí. Ellos viven en la naturaleza y los animales viven el presente y las cosas son como son y de lo que viene tienes que vivir, punto y final. Donde el ser humano, entre comillas, porque ahora lo vamos a puntualizar y lo hablaremos toda esta hora y media, digamos, nos comenzamos a complicar las cosas, es cuando le metemos la loca de la casa, tanto raciocinio, tanto el por qué, el para qué, etcétera, etcétera. Es ir a la defensiva, es ir a justificarme, es como querer salir a salvo de... porque es que otra de las cosas y tal, cuando decimos que también quitamos el culpable, es que también quitamos la culpa. Claro, es que... Entonces, existe la culpa en la naturaleza, ya no como concepto moneocortical de la loca de la casa, sino como una sensación corporal. Cero, o sea, cero, no, es cero, totalmente cero. No hay ninguna posibilidad que exista la culpa. ¿Por qué? Porque sencillamente la culpa necesita un sistema racional para interpretar lo que es o no es la culpa. En la naturaleza simplemente no existe. Se actúa el arrepentimiento culposo y tal, ¿sabes? Es decir, ¿tú has visto algún animal mirando como con culpa? Es decir, no. Porque también puede ser algo como que se nos pueda meter en el cuerpo también a los seres humanos, la culpa, ¿no? A ver, te puedo decir que por ejemplo, en los perros puedes encontrar ciertas características, pero tienes que entender que el perro convive con el ser humano. Tiene ego, sí tiene Entonces ego. El perro por mecanismo de defensa y por mecanismo de supervivencia desarrolla muchas de nuestras cosas positivas y negativas, muchas cosas buenas del ser humano, pero también nuestras patologías. Entonces el perro sí puede llegar a hacer ese tipo de cosas porque por mecanismo de defensa lo hace. Pero un animal que vive en la naturaleza, unos caballos que están en la naturaleza y que de vez en cuando están con el ser humano, jamás van a tener sentimiento de culpa. Bueno, pues vamos a ir por ahí. Vamos a ir por ahí. Jamás. O sea, es imposible. Es que si tuvieran eso no sobrevivirían.
Esa es la clave. La cuestión es que vamos a llevarlo a nosotros y tal para ver cómo podemos hacer como los animales sin ser animales, es decir, que es introyectar el que también acuérdate de que las cosas son como son. Es una ley de Chopra, una de las 7 leyes espirituales de Chopra que hemos estudiado tú y yo durante años y tal, e incluso enseñábamos, ¿no? Porque ahí ya sí que entran otros, vamos a decir, otros recursos diferentes que los animales no tienen, que también son mentales, pero no son racionales. ¿De acuerdo? Que tienen ya más que ver con un entendimiento. Que es lo que las leyes nos vienen, y esa es la buena noticia, y por supuesto que hay que ponerlo a nuestro favor, porque esto no viene para ir en contra de nosotros y tal, esto es para que nos vaya bien, para que estemos tranquilos. La ley de la correspondencia, si la podemos ver desde una parte nuestra que ha puesto algo de pensamiento crítico sobre sus propias ideas, para poner en verificación, nos va a dar muchísima tranquilidad. De verdad os lo digo. Hay momentos en que cuando suceden cosas que no te gustan en tu vida o te encuentras con improperios o de repente algo que tenías tú proyectado para que sea de una manera, sea de otra, lo que se llama frustración. Entonces ahí se puede experimentar y además tienes derecho a sentir frustración porque tienes que volverte otra vez a trabajar y tienes que hacer una nueva configuración y te hubiera gustado no hacerlo. Y ahí es donde está el trabajo con la ley de la correspondencia. En esos pequeños trabajos incómodos, en tener que reconocer que uno ha generado de algún modo lo que le pasa, que es lo que te viene a decir la ley de la correspondencia, ¿no? Yo empezaría, Mario, Felipe, si os parece esto, compartiendo lo que eran los postulados de la ley de la correspondencia, que eran ¿os acordáis que era pues, lo primero que aprendíamos cuando aprendíamos leyes? Para luego pasar desde el principio a poner el PowerPoint, que yo creo que a todos nos va a llamar mucho la atención. Hoy, por lo menos cuando lo he estado repasando yo esta tarde, ahí me ha pegado un par de latiguillos. Entonces vamos con ello. Lo tengo aquí. Vamos a irnos al final. A ver si puedo irlo pasando. Isa, nada más puedo añadir algo. Sí, un momentito, por favor. ¿Qué tal? Hola, José Antonio. Hola, Isa. Me da mucho gusto saludarte. Sí, a mí también. Bueno, pues esto, si es corto, adelante. Sí, muy corto. Nada más añadir que un punto clave de los animales es que viven en el aquí y en el ahora, en el presente, y la culpa siempre es un viaje al pasado. Entonces ellos pues viven un presente, están ubicados. Ojalá pudiéramos nosotros estar así. Es muy interesante aprender esa actitud. Porque además es una actitud, fíjate que ahora me ha salido, gracias José Antonio, que es un poco lo que quería hablar con Felipe luego sobre que lo que podemos aprender de ellos más que una involución sobre todo lo que en nuestro cerebro ha evolucionado, lo cual sería como un romanticismo, es decir, ser como los animales, no, es aprender de ellos esa actitud. Sí. Porque además incluso cuando hemos estado hablando de la muerte, la actitud de los animales ante la muerte también es algo digno de aprender, porque no agarran, no se aferran. Ajá, como nosotros, ¿no? Claro. Orgánicamente de repente ver una bonita muerte de un animal, es decir, una muerte natural, es algo que le deja a uno muy bien, muy tranquilo, muy sereno. Dan ganas de acompañar en la serenidad, en la calma, en la aceptación absoluta. Eso es una maravilla. Solo una puntualización antes de entrar con Sí, adelante, Felipe. Es que, mira, hay una cosa, yo trabajando en mi tema de los caballos, hay un tema de que la gente que entrena caballos, hay ahora muchas técnicas para que los caballos no se asusten. Entonces dicen que un caballo tiene derecho a asustarse, pero no cuando está con un jinete o con una persona. Yo les digo que no, que un caballo tiene derecho a asustarse contigo o sin ti, es un ser vivo. Llevándolo a esto que estamos hablando, claro que un caballo se asusta. La diferencia que hay entre el ser humano y el caballo es que el caballo y naturaleza, animales, no interpretan el susto. Nosotros sí lo interpretamos. Ahí está. Esa es la diferencia. Ellos lo que hacen es aprender del susto. Entonces aprenden de si a mí algo me asustó, si un caballo, por ejemplo, se asustó de un charco o de algo, la próxima vez que va a ese charco,
va diciendo, vamos a ver qué pasa, pero no lo interpreta, simplemente aprende del susto. Ahí Porque está la está, diferencia. pero porque está actualizado, es decir, es como Claro. cuando ves a un niño llorar porque tiene una brecha, llora la brecha y luego se le pasa. Pero de repente un adulto puede estarse llorando desde que le quitaron el chupete hasta la actualidad y tal, ¿sabes? Con una depresión que alucinas, precisamente por eso, porque no está actualizado, no está llorando la brecha, está llorando Exacto. su vida y tal, ¿no? Entonces, una de las cosas y una de las grandes claves es la actualización, el estar actualizado, y los animales están actualizados porque es un ítem de supervivencia para ellos estar actualizados, no pueden perder el tiempo. Le dan al F5 continuamente. Bueno, pues ahí era el F5, chicos, pero tenemos que comprender, el ser humano a cambio, quiere decir, a diferencia de los animales, necesita comprender para aceptar. Eso es lo que tiene a favor el neocórtex, porque además es interesantísimo comprenderlo, nos da mucha vida, nos da mucho futuro, nos da mucha esperanza, y si verdaderamente pues, nos comprometemos, ¿no? O por lo menos lo ponemos en observación para ver qué tal nos va, sin creérnoslo, porque lo que quien nos enseñó todo esto nos enseñó a no creérnoslo, sino a verificarlo, a darnos cuenta de ello, a comprenderlo, a darlo por cierto y si no desecharlo, ¿de acuerdo? Pero darle una oportunidad. Y eso es lo que cuesta al ser humano, los cambios, eso es lo que eso ya lo hemos hablado, ¿no? Entonces, aquí están lo que, vamos a ponerlo grande. Aquí abajo son los postulados de la ley de la correspondencia, que dice que toda situación es un aprendizaje. Entonces, si lo vemos así, lo vemos neutro, no lo vemos ni positivo ni negativo. Entonces, esto trata de, sobre todo, una despolarización de nuestro pensamiento y de la interpretación de la realidad, para que dejemos de ver lo bueno o malo, sino entenderlo, comprenderlo, neutro, justo, el término medio, ahí donde está la verdad. Dice, toda circunstancia es generada por uno mismo, esta es muy fuerte. Aquí es donde el ego puede revelarse, ¿de acuerdo? Y entonces nosotros lo que recomendamos es que todo esto nos lo apliquemos a nuestra vida, que no intentemos extrapolar todos estos aprendizajes y tal y empezar a pensar en lo que les pasa a los demás, ¿de acuerdo? Porque no somos nosotros los correspondientes con tener este aprendizaje ahora por nuestras vidas. Y ahora vamos a ver además que toda la información llega cuando tiene que llegar y que a quien no le ha llegado es porque no es correspondiente con que le llegue todavía. Y a quien ya le ha llegado pues debe tener muchísima paciencia con nosotros, los que acabamos de empezar a aprenderlo. Como nosotros también tenemos que tener paciencia, ¿no? Eso también viene en este PowerPoint, que vamos a revisarlo un poquito y tal, y estaremos encantados de compartirlo porque son apuntes de los PDFs de Gerardo, ¿no? Dicen, no hay ningún evento que no corresponda con quien lo viva. Eso, pues, aplicarlo a vuestras vidas, a las cosas que os ha ocurrido, a las personas con las que os habéis encontrado, a cómo han ido desarrollándose vuestros hijos, a cómo os habéis ido desarrollando vosotros, qué es lo que ha pasado. También dice que estamos ubicados exactamente en el lugar que nos corresponde. Esto quiere decir que hay muchas personas que piensan que seguramente estará ocurriendo algo mejor en otra parte que donde está. Eso no solamente se corresponde con el eneatipo 7, porque todos tenemos un 7 dentro, es decir, un idealista planificador de un mundo mejor. Y entonces esto te viene a decir que donde estamos ahora, que miremos a nuestro alrededor, que veamos con lo que contamos y con los recursos con los que contamos y que eso es lo que hay. Luego que vinimos a la vida con lo necesario para vivirla. O sea, que tenemos los recursos, que no se nos va a presentar un problema que no seamos capaces de resolverlo. Eso para mí fue muy contrastante en algún momento dado. Eso no quiere decir que a lo mejor que podamos por nosotros mismos y tengamos que pedir ayuda para que alguien más sabio que nosotros nos ayude a gestionar lo que no somos capaces nosotros. Pero eso también forma de los recursos con los que uno cuenta para vivir y para poder salir de los problemas. Luego también viene y pumba,
solo sucede lo que tiene que suceder. Y remata con solo se da o se tiene lo necesario. Es decir, que cualquier cosa que nos haya podido ocurrir o que nos vaya a ocurrir o nos esté ocurriendo es necesario que nos ocurra. Y con todos los postulados anteriores que nos viene a decir que es un aprendizaje, que toda circunstancia es generada por uno mismo, es decir, que tenemos una participación en aquello que nos acontece, que además no hay nada que podamos decir que no corresponde a quien lo viva, y que además eso es un postulado. Eso es lo que se tiene que poner en revisión, pero no con respecto a la vida de los demás, porque nunca vamos a ser capaces de darnos cuenta de la vida de los demás hasta el punto de poder entender la correspondencia que han tenido o que hayan dejado de tener, porque para eso hay que ser un especialista y hay que haberlo aplicado antes a la propia vida de uno, con los resultados de haberlo verificado. Porque puede ser en un momento dado insolente el que le digas a alguien que lo que le está pasando es porque es correspondiente con que le suceda. ¿De acuerdo? Aunque tú lo pienses y lo sepas. Porque entonces sería utilizar las leyes como un arma arrojadiza. Y de eso tenemos que tener cuidado porque el ego también está aprendiendo. Y eso, Mario, y tal, sabes, lo habrás visto tú en algún momento, y Felipe, supongo también, ¿no? El hecho de que esto es una información que hay que tomar con una gran delicadeza, con un libro de ética debajo del brazo, y con lo que mejor lo podemos predicar es con el ejemplo. Que va a ser, vamos a decir, la prueba del algodón, que es el comportamiento. Lo dijimos el otro día, yo pienso seguir repitiéndolo y pienso seguir entendiendo que la ética no está en la cabeza, la ética está en el comportamiento. Y es ahí donde se aplica el hecho de que podamos en un momento dado ser lo suficientemente éticos como para reconocer que las cosas son como son en el sentido de la ley de Chopra y de lo que hemos hablado antes, y poder no perder tanto tiempo en pataleta, o por lo menos cuanto menos tiempo posible. Y una de las cosas por las que uno ve qué tal va con esto es cuánto tiempo sucede desde que a uno le sucede el evento hasta que lo supera. Si nos vamos dando cuenta de que vamos acortando los tiempos de pataleta, quiere decir que vamos bien. O sea, no consiste en no tener una pataleta después de leer esto ya nunca más, porque eso es imposible. ¿Sabes? Lo que sí que puede uno es ir poquito a poco mejorando en pataleta. Correcto. ¿Qué tienes en tu cabeza, Mario, antes de que empecemos de nuevo con el PowerPoint? Pues varias cosas que has estado comentando. Mira, esta primera transparencia que has puesto, donde vienen los postulados, si hacemos un examen profundo y considerado de todo lo que dice, es, digamos, el resumen de lo que todas las religiones, en el lado más sano y más lúcido, han venido a decir. Es decir, la felicidad depende de uno mismo. Lo externo es aprender a amar, a tener compasión. La compasión es el amor en acción. Y todos estos postulados de la ley de la correspondencia, pues es que si profundizas en uno tras otro, es donde está el secreto de todo lo que es el desarrollo espiritual del ser humano. Yo quería comentar sobre todo lo que me ha estado, me ha venido a la mente, es todos los bloqueos que produce la ley de la correspondencia. Es quizá, en esencia, todos los bloqueos que tenemos los seres humanos tienen mucho que ver con la ley de la correspondencia. Es decir, el primer bloqueo que se produce cuando uno quiere interferir en la vida de los demás. El otro bloqueo es cuando uno quiere interferir en su propia vida, en su propio destino, y otro bloqueo puede ser cuando uno quiere interferir, pues, en el lugar donde está, es decir, o no quiere, digamos, cumplir con su función, que eso es de los grandes. Entonces, para mí, la vida, ya muchas veces me habéis oído hablar de que esto es una película, es como una película donde te han dicho un guión, pero luego lo has perdido o lo has olvidado, y aquí poco a poco estamos intentando recordar nuestro guión, que permanece oculto ahí en el hemisferio derecho, vete a saber dónde, y que estamos intentando recuperar. Estos son como especie de luces, de velitas en medio del túnel, que estamos a oscuras, y estas velitas nos vienen a dar un poquito de esperanza y un poquito
de saber estar y de saber conducirnos por el mejor camino, ¿no? Entonces, qué bienvenido sea toda esta información. Evidentemente, como tú has dicho muy bien ahora, hay que tener muchísima compasión con esta información. Cuidadín, porque puede ser un arma arrojadiza, puede ser una cosa de una arrogancia extrema, el decirle algo, claro, mira, es que es lo que te corresponde. Wow, primero te puedes ganar un sopapo de primera índole y luego eso demuestra una falta de Estás violando compasión la ley de bestial. la correspondencia. Sí, exactamente, y además estás dando una información que a lo mejor ni siquiera te han pedido y además que puede ser muy dañina y Y muy estás en el dolorosa primer para... bloqueo que has dicho, que es interferir en la vida de los demás. Correcto, efectivamente. Ahí los primeros bloqueos, cuando tú quieres interferir en la vida de los demás, y bueno, de esos ejemplos en la historia de la humanidad tenemos muchísimos, ¿no? Y eso es una de las cositas que más daño puede hacer, el mal uso de todas estas leyes que estamos aquí estudiando e intentando reproducir, intentando aplicarlas a nuestra vida, que muchas veces pues se nos olvida, ¿no? A mí el primero, muchas veces pues entro en arrogancia, entro en muchas cosas como todo Cristo. Entonces, pues ahí estamos. Entonces, a propósito de lo que dices, ¿no? Sí. Efectivamente, ¿no? Aquí es donde están los grandes secretos y tal del comportamiento, de lo que se nos pide, de donde se nos, se nos sugiere que Sí, podemos encontrar la calma, que podemos sí, encontrar la paz, que podemos encontrar la energía vital y efectivamente. que podemos encontrar lo mejor de nosotros, lo Sí. mejor de nosotros. Aprender a amar simplemente, si es que es es lo único, digamos, el único objetivo que yo veo que tiene Y esta... emerge un adulto y dejamos ya al niño, a la niña. El niño herido. Sobre todo a partir de un momento dado, ¿no? Todo el día quejándonos, pidiendo, fastidiando, Sí, encaprichados, reptilianos. sí, Es el niño, ¿no? La niña. Esto no es un camino hacia el dar ejemplo también, porque todo esto no solamente es para nosotros, sino también porque esto va a tener un efecto en nuestro círculo. sí. Muy Si grande. queremos que nuestro hijo esté bien, estemos bien nosotros. Es que no queda otra, es que no queda otra. Es el único camino, como tú has dicho ahora hace un ratito, es oféndeme con tu ejemplo, pero no con tus palabras. Entonces, el desarrollo empieza por uno mismo y donde hay que buscar no es afuera. Y muchas veces yo creo, por lo menos yo me he pasado muchísimos años de mi vida buscando fuera, hasta que me encontré con una tal Isabel Salama. Bueno, yo antes me había encontrado con un tal, ¿sabes? Ha sido toda una cadena y tal, ¿no? De Sí. acontecimientos, ¿no? Y bueno, y pues a vida las leches que me dio también pues me hicieron No, pero la buscar. pataleta que se tiene en un primer momento, queridos amigos, bienvenidos al club. Ya diciendo que va a haber pataleta, ya le dejamos al ego sin la sorpresa de la pataleta, con lo cual pues pataleta en un momento dado va a haber, ¿no? Yo he estado viendo cuando empezaba a leerlo, porque lo habíamos dejado como por aquí, habíamos dejado, y justamente empieza por donde lo habíamos dejado el otro día diciendo que ni la injusticia, ni la mala suerte, ni el culpable existen. Así empieza. ¡Pumba! Es decir, cuando no conocemos la ley de la correspondencia entre las situaciones incomprensibles para nosotros, nos volvemos justicieros, idealistas y tratamos de buscar culpable o apelamos a la mala suerte. Además nos han enseñado a ser así. O sea, es decir, no es una cosa de que nosotros seamos malos porque hacemos eso, sino porque nos han enseñado, porque lo hemos visto también como lo hacían nuestros padres, nuestros profesores y las personas que nos daban ejemplo. Con lo cual pues nos hemos vuelto justicieros. ¿Quién no se ha vuelto justiciero en un momento dado? ¿Quién no se ha vuelto idealista queriendo luchar por la paz? Porque luego viene lo de los luchadores de la paz. A saber tú qué bofetada nos meten. Y tratamos de buscar culpable y apelamos a la mala suerte. La cuestión es que también hay una cosa para los justicieros vengativos y para los que piensan que pueden hacer algo. Hay una cola espiritual para hacerlo. O sea, si no lo hacéis vosotros y si es correspondiente con que eso ocurra y tal, ¿sabes? Va a haber se le llama el ignorante de turno.
y tal, sabes que lo va a hacer. Nosotros habremos sido ya, o yo digo la juventud, o sea, cuando estás buscando tu identidad es normal que te rebeles. Y mucho más con este mundo, ¿no? Pero seguir revelado con 60 años y tal, ¿sabes? Entonces, bueno, pues casi como uno va no revelando, sino dejando que se revelen los siguientes. Y así pues nos consolamos de que no se van a quedar sin lugar las venganzas que se tengan que dar o los justicierismos y tal, ¿sabes? Que se tengan que aplicar, ¿no? Muchas veces la vida no va al ritmo que nosotros y nuestro ego sobre todo reclama a la hora de poner las cosas en su sitio. Pero todos habremos comprobado que tarde o temprano las cosas se terminan poniendo en su sitio y lo único que tenemos que hacer es tener paciencia para que se coloquen en su sitio y confiar. Mario, tú no dejas de decir confiar, confiar, confiar. Es una de las cosas que cuando lo necesito me acuerdo de ti y tal, ¿no? Porque tú lo dices muchísimo, se ve que lo has debido de necesitar también, ¿no? Efectivamente, y además así se me evidencia en muchos episodios de mi vida, cuando has tenido confianza. Evidentemente la confianza nos quiere en la acción, claro, no se trata de ponerte en la puerta de tu choza y esperar a que la vida te caiga, no, hay que actuar, hay que hacer cosas, pero siempre con la esperanza y la confianza en que la vida, si pones lo mejor de ti, siempre vas a obtener buenos resultados. Eso lo tengo más que comprobado. Muy bien, bueno, pues el segundo punto era que la ley de la correspondencia crea las circunstancias para que se manifieste y suceda solamente con lo que es correspondiente a cada persona en función de su nivel de desarrollo. Es decir, en función de lo que él tenga que, o él o ella tenga que aprender, se manifestarían unos problemas u otros. Eso es lo que viene la ley de la correspondencia a decir, y es decir, que es que cuando dice en función de su nivel de desarrollo, a nadie le va a suceder nada que no esté en función de su nivel de desarrollo. Porque entonces no sería la ley de la correspondencia, es un postulado. Y es que depende de cómo uno esté, le suceden las cosas correspondientes. Entonces, por eso es interesante espabilar, para que lo correspondiente que nos vaya a suceder, que el otro día estuvisteis hablando de predestinación o destinación y no quedó claro el concepto ni jamás quedará, pero yo sí que tenía que decir sobre ello, del hecho de que nosotros podemos cambiar nuestras correspondencias con un cambio de actitud. Porque nuestra vibra es diferente y tal, incluso física y bioquímicamente hablando, y ofrece, por tanto, y atrae nuevas correspondencias. Y esto no es la ley de la famosa ley del secreto, ¿te acuerdas, Mario? Felipe, y tal, sabes que al final eran como una secta y tal, ¿no? Del secreto, ¿te acuerdas? Sí, sí que me acuerdo. Y había que pagar peligroso. una millonada para que te hablaran de la ley de la correspondencia. Sí, muy peligroso, peligroso eso. No, yo le eché un ojo en los 90 al tema de la ley de la atracción y tal, ¿no? Y tenía por ahí el libro escondido y tal, ¿no? Y luego era esto, ningún secreto ni nada que pagar, ¿sabes? Esto es una ley universal y efectivamente habla un poco de ello, ¿no? Y entonces, bueno, pues con respecto a lo corporal, lo biológico, etcétera, yo muchas veces he imaginado, Felipe, cómo la domesticación de los animales que se ha dado, y eso es una cosa que es incuestionable a lo largo del tiempo, ha hecho que los animales hayan tenido que envainarse muchísimas educaciones que dejaban mucho que desear con respecto a la justicia corporal o al sentido común natural o al que es un poco lo que hemos visto quizá también un poco, ¿no? Por ahí, que se da de ello, ¿no? Y entonces, ¿cómo se produce un sufrimiento que no tiene que ver con pataleta quejosa, sino es que se produce vamos a decir, como una distorsión en el animal, ¿no? Que da lugar en un momento dado a lo que podríamos llamar neurosis en el animal, ¿no? Por supuestísimo. A ver, ahí está que además, muchísimas investigaciones, muchos temas que hay relacionados de los animales hacia el ser humano para llegar a conclusiones, para hablar de terapia con animales, de todos estos temas. Hay un tema, es que mucha teoría está basada en los animales, en la naturaleza, pero cuando ese animal lo llevas a la cautividad, cambia la cosa, cambia totalmente. O sea, es absolutamente radical el cambio.
No puedes hablar de un animal en la naturaleza igual que un animal en cautividad. No tiene nada que ver porque el animal tiene una capacidad de adaptación impresionante por su supervivencia, que se adapta, y permítanme decirlo, a nuestras patologías, a nuestras manías y a nuestras locuras. Y ellos se adaptan a lo nuestro y se adaptan de tal manera, pero increíble. Entonces, eso Como no si es tuvieran negativo. introyectada la ley y tal, ¿sabes? Por alguno de ¿Sí? sus postulados, ¿verdad? Pero no estoy hablando de forma negativa, porque la gente se lo lleva. Una cosa muy importante antes de seguir es que la ley de la correspondencia no es una piedra que nos echamos encima para sufrir, es todo lo contrario, porque Todo mucha no, gente eso se ya lo lleva la hemos ley de la... dicho, eso ya lo hemos dicho, Felipe. Es Para lo darnos contrario. calma. Ahora, con esto de los animales pasa lo mismo. Entonces, evidentemente, cuando yo un animal lo saco de su naturaleza y lo traigo a la cautividad es que va a convivir con el ser humano. El ser humano va a controlar su alimento, su movimiento, sus cosas. Eso no es malo, porque yo no estoy diciendo que sea malo, es magnífico. Yo convivo, yo tengo 3 perros en mi casa y dependen de mí para su supervivencia, y eso es magnífico, y mis perros son felices y yo soy feliz con ellos, pero no puedo ser hipócrita de decir que son iguales que si vivieran en el campo. No es así. Y los perros se adaptan a mis manías y se adaptan a mis historias mentales. A tus hábitos. Claro, y hay una convivencia y hay una adaptación al medio en que tenemos que encontrar un punto medio. Y esa es la parte bonita. Pero claro que ellos se adaptan a nuestras manías. Pero es que has dicho una cosa importantísima, y es que esa tendencia al equilibrio que es natural, los animales no ponen resistencia a ella, con lo No, cual es de ahí más, su capacidad de adaptación. ¿sabes qué es Efectivamente. lo bonito y qué es lo que hay que aprender de ellos? Es que ellos están, lo voy a decir en palabras humanas para entenderlo, evidentemente etológicamente no sería correcta la frase, pero lo digo en palabras humanas, ellos buscan constantemente el equilibrio. Lo están buscando todo el tiempo. Eso es. Casi que te están sacando letreros de decirte, oye, pendejo, relájate, que me estás jodiendo la vida. O sea, tranquilo, no pasa nada. La vida no es tan complicada, no te enredes. Ya no saben cómo decírnoslo. No saben cómo No lo decírtelo. saben cómo decirlo. Y los que convivimos con animales, cuando nos paramos 2 minutos a escucharlos, es que te están sacando letreros. O sea, les falta mandarte un WhatsApp de decirte, oye, imbécil, relájate, que estás demasiado estresado, que la vida no es para tanto. Y te lo están diciendo en todos los momentos. Ahora, si tú no paras, el ser humano no para, ellos se adaptan a nuestra patología. Sí, eso es algo que nos ha dado a nosotros mucha sensibilidad. Tú has sido duro y mucho mejor preparado para poder entender que la correspondencia no es el maltratador, sino que la correspondencia es tú. Y tal, ¿sabes? La que está teniendo ese animal y tal, ¿sabes? Que a mí me costó entenderla y tal, ¿no? Porque había correspondencias que a mí me parecían y tal, ¿sabes? Cuando tratábamos de entender esa ley y eso me lo hiciste entender y entonces es que automáticamente digo, no, qué maravilla. Sí, pero fíjate que en la naturaleza hay un concepto que yo no estoy diciendo que sea lo que se debe hacer, pero es que la naturaleza es tan potente y tenemos que aprender de ellos, que existe un concepto que se llama en la naturaleza indefensión aprendida. Es que los animales y la naturaleza llega un momento en que si tú lo estás saturando de forma negativa, y los niños y los adultos, Felipe, se bloquean para dejar de sufrir por ese maltrato, por como lo quieras llamar, y su sistema se bloquea. Es así de potente la naturaleza. Lo que tenemos que aprender de la naturaleza es decir en algún momento, para, o sea, para un minuto, analiza y vuelve a comenzar. Por eso recomendamos como terapéutico el acercarnos a la naturaleza, el observar los animales y el respirar un aire natural y sobre todo expansión. Sobre todo los que vivís en ciudades y tal, que de vez en cuando salgáis a ver horizonte. Eso es muy terapéutico también. Sobre todo porque, bueno, pues si estamos... Aquí es donde viene... bueno, gracias Felipe. Sí, efectivamente, eso... crea mucha sensibilidad el hecho de ver cómo es de increíble la capacidad de adaptación de los animales al ser humano y al ego humano. Y además hay egos humanos y tal que dejan mucho que desear y tal. Sí, efectivamente, mucho. Eso lo hemos visto en directo durante muchísimos años y es prácticamente tu día a día, ¿no? O sea, sí, yo vivo en eso. Y solo una puntualización antes que siga, si es que aprendamos de la naturaleza una cosa preciosa de los animales, que es lo que se llama la visión global, no focalizada.
ver el contexto, ver la generalidad, no solamente lo que a mí me interesa, lo que en ese momento estoy viendo. Lo que yo estoy viendo en ese momento tiene muchos prismas, muchos colores y muchas cosas. Y la naturaleza nos enseña a ver el global, no la focalización. No, es que la foto pequeña generalmente suele ser terrorífica en el ser humano. Es la foto grande la que resuelve la foto pequeña. Exacto. Sí, señor. Sí, señor. Y además ese es uno de los grandes secretos de la resolución de problemas, el poder ver la foto grande. Y la foto grande es la explicación exactamente sistémica, se refiere, en la que se dan todos los acontecimientos y personajes que hay alrededor de lo de la focalización. Y entonces se entiende que no hace falta poner foco. Y la focalización le convierte a uno en obsesivo. Sí, exacto. Y además cuando aparece una idea obsesiva hay que tener mucho cuidado porque esa idea obsesiva toma rienda, toma surco neuronal y hay que tener mucho cuidado, hay que espantar las ideas obsesivas o las que quieren venir para quitarte paz. Eso es muy importante. Eso, por Y ejemplo, hay los que tener animales en no lo tienen. cuenta el poder que tiene el cerebro y la mente, que cuando tienes ideas obsesivas encuentras explicaciones, encuentras recursos, encuentras todo. Es muy complicado. Entonces, mente abierta, global, abierto, porque cuando nos Entrar en el focalizamos, hemisferio derecho también hay que estar preparado. Acuérdate de que es el hemisferio de la locura y tal, ¿no? Y hemos visto sí, algunos hemisferios derechos sueltos por ahí y tal, sabes que necesitaban grandes dosis de hemisferio izquierdo. ¿Sabes? equilibrio, la palabra es equilibrio. Eso es. Esta era la Esto es foto. nada más, es un poquito lo que dice Jung de la ley de la sincronicidad, ¿no? Versus la causalidad. O sea, aquí todos los fenómenos intervienen. Yo creo que la ley de la correspondencia lleva otra ley íntimamente vinculada, que es la Mucha. ley de la interdependencia, porque realmente nos construimos con los demás. Y a veces el daño que nos pueden hacer los demás, ahí están los aprendizajes de vida que tenemos que procesar. Está muy bien esto y tal, que es una correspondencia. Me acuerdo yo cuando hicimos este PowerPoint a finales de los 2000, sería de 2008, 2009, pero eso Jorge no lo reconocía el otro día, y entonces aparecían todo este tipo de cuestiones, ¿no? Seguimos leyendo, si te parece, José Antonio. Sí, esto está unido a muchísimas leyes, ¿no? Una de ellas, y bueno, pues la hemos hablado, es la ley de Chopra de las cosas son como son. Que es una ley que cuando la leíamos sin haber entendido todavía la ley de la correspondencia, de los grandes enfados con Chopra, esa era una de las leyes que me enfadaban. ¿No? Todas las cosas son como son. Ah, muy bien, pues ahora las cosas son como son. Pues qué bien. ¿Y entonces qué hago ahora? Me toco un pie porque las cosas son como son y me ponía súper insolente con esa ley. Hasta que de repente la entendí a través de la ley de la correspondencia, pero es una ley espiritual del éxito, de las que hablan los cuánticos, ¿no? Que también tiene que ver con esta de la que hablas, ¿no? Bien. Sí. Podemos reconocer esta ley en la variedad de ambientes naturales, el otro día lo hablabais, lugares de ubicación, diferencias sociales. Por eso hay muchas de las cosas que tenemos que aprender a verlas desde otro prisma. Todo el mundo está ubicado en el lugar que le corresponde según su necesidad de aprendizaje y desarrollo evolutivo. Esta es muy difícil, esta nos quita mucho idealismo, esta nos quita mucho querer un mundo mejor. Dice, es inútil ir en contra de esta ley. Por más esfuerzos que hagamos para cambiar los hechos y las circunstancias que ocurren en nuestro planeta, no podremos nunca cambiarlos. Como no cambie el interior de las personas y los seres humanos empecemos a emitir otra frecuencia, todos, o por lo menos una gran mayoría, con lo cual, pues lo que dicen es que estamos en una dimensión. El otro día alguien preguntaba sobre si íbamos a hablar sobre dimensiones. Bueno, pues hasta que nos den nuestro conocimiento, porque somos unos ignorantes de dimensiones, ¿no? Pero algo hemos aprendido, ¿verdad, Mario? De dimensiones y tal. Y tú eras el experto, además, con lo cual en el lío te vas a meter. En lo de las dimensiones, ¿no? Pero es que querer cambiar la tercera dimensión, entonces lo que dicen es que en este planeta hay seres humanos de la segunda, seres humanos de la tercera y seres humanos de la cuarta. La gran mayoría son de la tercera y también hay niveles dentro de la tercera. Con lo cual hay un ego metido ahí con que si yo soy 3-7 y yo soy 3-6 y yo soy 4-1 y yo soy, que ni te cuento y tal, por eso nos hemos visto y tal también, con lo cual no nos vamos a meter a mirar
mirar si somos 3,7 o 3,6 o 3 no sé qué. Lo que nos vamos a mirar es cómo nos va, y en función de eso tenemos el mejor baremo, ¿no? Pero la cuestión es que efectivamente nosotros lo que queremos es otro mundo en el que no existan horrores, ¿no? Y eso es la cuarta dimensión que también es de este planeta. Es decir, podemos encontrar un lugar que es mental, no es, puede ocurrir exactamente en el mismo lugar físico donde vivimos, es decir, que no tenemos que emigrar, e ingresar en otro mundo mental, estamos intentando aprenderle en donde estemos en paz. Nada más con decir que estamos en paz, porque hablar de amor son palabras mayores y eso nos puede crear romanticismos y tal, ¿no? En los que estar en paz y tal, en los que la paz es el amor, la paz es la seguridad absoluta, la paz es el estar tranquilos, viviendo nuestras vidas y tal con tranquilidad. Es decir, dejar de ir a la defensiva. Por eso, Isabel, nos han puesto en este planeta, porque es un sitio estupendo para aprender a estar en paz. Porque como no hay paz, y eso ya lo decía Jesús, yo venía a traer la guerra porque donde vais a aprender a estar en paz es un sitio donde hay conflicto, claro, donde hay, y ahí es donde vas a aprender. Claro. Es que Si vas a un sitio pacífico no aprendes sobre paz. No, porque no contrastas, no tienes porciones, no tienes... Es que solo se aprende por contraste. Eso Claro. es algo que también está en la ley de correspondencia. Efectivamente, y en el gimnasio vas a levantar pesas y para hacer músculo, entonces pues esto pasa lo mismo. Aquí necesitamos de esta dimensión, de este mundo global terráqueo para aprender a amar y aprender a estar en paz. Es el mejor sitio. Y lo que decíamos, lo que sí podremos cambiar son nuestras correspondencias hacia vivir situaciones agradables. Eso seguro, y además eso no hace falta ni siquiera morirse para trascender, ni mucho menos. Lo podemos hacer aquí y ahora y en este momento, y con entrenamiento lo podemos verificar perfectamente. Entonces las herramientas del amor no las vamos a dar hoy, vamos a seguir con la ley de la correspondencia. Y entonces aquí vienen, bueno, pues esto, las instrucciones. Y entonces, bueno, yo voy a ser la mala de la película y tú eres el bueno, ¿vale? Y luego Felipe nos da el remate final, ¿de acuerdo? Entonces, no juzgar nada ni a nadie, toma castaña. No criticar nada ni a nadie, no quejarnos de nada ni de nadie, no encontrar faltas ni carencias. No, tú ahora empiezas con lo bueno, tranquilo, deja, vale. La primera es la primera paliza. Sí. No querer cambiar a nada ni a nadie, no castigar, no imponer nuestra voluntad a otros, no culpar a nadie ni de frente ni a sus espaldas, no herir los sentimientos de nadie. Bueno, si nada más que elegimos una para un mes de todas estas, es suficiente para hacer un grandísimo trabajo. Claro, porque no hace falta que digamos, no, esto es demasiado para mí. No, con elegir una, adelante, Mario. Y aquí viene la primera que por lo menos yo sí que la he verificado y va muy bien. Poner entusiasmo y alegría en todo lo que hacemos. Te va a ir muchísimo mejor. Cuando cualquier cosa que hagas y cualquier cosa que te pidan y te comprometes con ella, hazla con todo el entusiasmo que puedas y la alegría. Que no quieres hacerla, pues di que no, aprende a decir que no y no la hagas. Pero ya que te comprometes a hacer una cosa, pon todo el entusiasmo y la alegría en hacer esa cosa. Usar siempre las palabras de amor, verdad y bondad. Y esto ya lo decía Sócrates. Si no, lo que vamos a decir no es ni verdad, ni bonito, ni verdadero, ni me beneficia en nada, no me lo digas. Pues eso es igual. Esto tiene que ver mucho con el libro de las 4 verdades, ¿no? De Miguel Ruiz, me parece, ¿no? Los 4 acuerdos. Los 4 acuerdos, eso es. Y tiene mucho que ver con esto, entonces, pues, cuidadito con nuestro lenguaje, cuidadito cómo utilizamos las palabras. Por regla general, por los niveles de violencia que tenemos, pues la violencia física, que es de las más tristes, luego tenemos, y ahí que cada uno haga su examen de conciencia, y tenemos una violencia verbal que no somos capaces de contenerlo. Yo, por lo menos a veces todavía se me escapa mucho. Y cómo nos hablamos, el cómo nos tratamos en primer lugar y cómo tratamos a los demás, pues ese es un momento para hacer una reflexión. Utiliza siempre, cuando te trates a ti y te hables a ti, también utiliza palabras de amor. Empieza a quererte, empieza a tener tu autoestima, y ya verás cómo las cosas cambian bastante.
cuántos problemas de maltrato hay porque la gente no se trata con amor a sí mismos. Servir a todas las personas sin restricción y sin condición. Esta es quizá una de las más difíciles porque el amor incondicional todavía no lo tenemos muy asimilado. Y bueno, pues ese es uno de los grandes trabajos que hay, servir a todas las personas sin restricción y sin condición. Los que nos dedicamos al mundo de la sanidad no nos queda más remedio, que muchas veces tenemos que hacer de tripas corazón, porque hay veces ejemplares que vienen y dices, jope, Dios mío, qué ejemplar me ha venido aquí, y a veces es muy difícil en no tener prejuicios, en no tener, pues bueno, somos humanos, pero bueno, este es el trabajo, servir a todas las personas sin restricciones y sin condición. Flexibilizar nuestra mente para acelerar nuestro desarrollo espiritual. Esto es uno de los trabajos más bonitos, más creativos que hay. Esto yo siempre pongo el ejemplo de, por ejemplo, tuvimos este año, a 1 de enero, la Filomena, aquí en España, que cayó una nevada que nos sepultó, por lo menos aquí en Madrid fue tremenda y en muchas partes de España. Aquellas ramas de árboles que estaban rígidas, que no eran flexibles, son las que se rompieron. Pues aquí pasa igual con las personas que son rígidas, que son psicorrígidas, pues son las que antes se van a quebrar. Esto es una manera estupenda de entrenarnos a ser personas flexibles, de amplio pensamiento, de amplio espectro, por decirlo así. Y bueno, pues otro trabajo importante para hacer. Ceder y permitirnos experimentar otros puntos de vista. Fíjate, es un uno. Para un uno es una cosa. Pero fíjate tú, es decir, darle la razón a quien no la tiene. Eso es un ejercicio espiritual. Como decía, no me acuerdo quién, si era, creo que era Descartes, ¿no? La razón es una de las cosas que más equitativamente está distribuida por el mundo. Todo el mundo cree tener suficiente. Pues igual, la razón es que todo el mundo quiere tener su punto de razón. Fíjate, ya hace 2600 años. Sí, bueno, sí. Ahí eso fue, creo que fue Descartes que dijo eso, ¿no? Pero bueno, no estoy seguro. Eso fue entonces, fue anterior, sí. No, Sí, al contrario, posterior, ¿no? Posterior, sí, fue allá por el 1500 y pico. Y luego relacionarnos con los demás para poder servirles y llevarles con nuestro apoyo. O sea, fijaros qué maravilla es esto, ¿no? Relacionarnos con los demás para poder servirles y llevarles con nuestro apoyo. Aquí no veo bien lo que pone, pues me tapa, no sé lo que pone. Un mensaje de amor. Exactamente, bueno, pues eso es lo que estamos intentando hacer aquí todos los días, todos los miércoles, el dar mensajes de amor y dar mensajes de esperanza y compasión. Sí, porque ahora vamos a aprender además que una de las cosas que tenemos que aprender, o sea, que podemos aprender o experimentar o poner en verificación es que hay un propósito de amor en todo lo que nos sucede. Es decir, que hay un propósito evolutivo y tal, o sea, que hay una fuerza y tal que es mayor que nosotros y tal, ¿no? Que impulsa hacia el amor y que impulsa hacia adelante y que impulsa y que a veces nos tienen que dar una patada en el trasero la vida y tal, ¿sabes? Porque somos tercos, perezosos, protestones y siendo gente, bueno, pues ya que no está en vamos a decir, en el asesinato ni en la perversión, porque eso ya hemos sido y tal, es decir, es que es lo que dice la cadena evolutiva y tal, ¿no? Eso ya está superado, está aprendido. Los problemas ahora que acucian a todos y a cada uno tiene que ver con lo que le toca aprender. Eso es a lo que llama problemas la ley de la correspondencia, lo que le toca a uno aprender y que cuando uno lo aprende que ya desaparece ese problema deja de existir. Y eso es lo que tenéis que verificar, eso es lo que tenemos que verificar. Felipe, supongo yo que te habrá ardido tu cerebro con muchas cosas, ¿no? A propósito de todo esto que hemos dicho Mario y yo, el poli bueno y el poli malo. Sí, hombre, por supuestísimo. Siempre lo digo y no me cansaré de decirlo, y tú también lo dices mucho, que esto de las leyes es un tema tan bonito y tan potente que entre más lo estudies, más lo hables, más lo pongamos sobre la mesa, más te hace pensar, más te hace reflexionar, más conclusiones saca. Es un tema súper apasionante y dinámico, precioso, y claro que estaba pensando mucho. A mí me queda una cosa muy, muy importante y que yo trato de hacerlo en mi vida. Evidentemente a veces lo logro, a veces no, a veces me equivoco, a veces no, como todo en la vida. Es muy importante esa parte y que tiene que ver con la ley de la correspondencia, es que nos tenemos que convertir en seres ejemplares.
Eso es fundamental. Ejemplar no es ser un ser supremo, ni es ser un ser superior, ni nada por el estilo. Es simplemente que yo tengo que dar lo que quiero recibir. Yo lo dije también el miércoles pasado. Yo no quiero hacer lo que no quiero que me hagan a mí. Si yo no quiero que me maltraten, yo no maltrato. Si yo no quiero que me traten mal, yo no trato mal, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una manera de verlo, claro que sí. Entonces hay que ser ejemplar. Cuando yo hablo ser ejemplar, es ser eso. Ejemplar no es volverte en un ser supremo, que eres el ejemplo del mundo. No. Yo por ahí no voy. Yo por lo menos soy más terrenal y estoy más en el barro. Entonces, para mí es más importante que esa parte de convertirnos en esa parte. Cuando hablo de ejemplar es eso. Y es muy importante, y ahora que ustedes estaban hablando y lo que se me vino a la cabeza, que muchas veces cuando hablamos de la ley de la correspondencia, una tendencia natural que hay cuando la estás comenzando a estudiar, a leer, estás ahí, es verlo en los demás, fijarte en los demás, es ver en el resto de la humanidad. No, miremoslo en nosotros, en cada uno, en su pequeña parcelita, haga su pequeño autoanálisis, su pequeña correspondencia consigo mismo, en vez de estar viendo a la humanidad. Luego lo veremos, luego lo sacaremos al mundo, pero es mejor cada uno observarse a sí mismo, ver qué situaciones me pasan en la vida, qué se me repite, qué no se repite. Hombre, eso hace la vida mucho más interesante. Claro, porque la gente, quejarse es muy fácil, pero entonces cuando te estás quejando de algo que no es que interesante. se te repite, pues mira a ver qué tienes que cambiar para que no se repita. ¿Qué es lo que yo le digo a la gente? Le digo, si eso no te gusta, cambia tú algo de tu vida para que eso no te suceda. Mira a ver qué tienes que hacer. Yo no te lo puedo decir porque eso es un trabajo personal e intransferible. Pero ahí está aludiendo a la injusticia o de que hay algo mal hecho fuera y tal que le está afectando. Claro. Es una queja, es una pataleta. Y recalcar una cosa que dijo Mario y que es fundamental tener clarísimo cuando hablamos de la correspondencia, que es el no interferir en las situaciones de los otros, que cuando aprendemos de la ley de la correspondencia o la estudiamos o la leemos o etcétera, etcétera, queremos estar como profetas diciendo las cosas. No, señor. Deja que cada uno viva su mundo. Y eso se ve mucho cuando eres padre. Cuando eres padre, ahí es cuando la ley de la correspondencia te pone las pilas. Y si tú ves que tu hijo se está yendo al abismo, no tienes que dejarlo que se vaya. Tú vas a estar ahí para rescatarlo cuando él lo necesite, pero déjalo que se vaya al abismo. Y no es fácil, siendo padre no es fácil. Y tú, Isa, y yo hemos hablado muchísimo eso, pero... es que no ha sido fácil, pero la naturaleza nos ha enseñado a hacerlo muy bien. ¿Por qué? Porque por eso estoy diciendo imitar actitudes. Claro. Pero, es decir, no introyectar eso que ellos tienen. Es que eso no podemos introyectar etología, morando en nosotros psicología. Pero, sin embargo, sí podemos imitar actitudes porque son las adecuadas y naturales también en nosotros. Exacto. Eso es un poco lo que hablábamos, Felipe, al principio, que luego tuvimos que dejarlo de decir porque la gente no lo entendía bien, que es una vuelta a los orígenes, que no significaba volver otra vez y tal a formarnos en hordas. Exacto. Mira, complementando esto que dices, Felipe, justo ahorita estoy preparando un taller sobre el duelo. Imagínate decirle a una madre que le acaban de asesinar a su hijo que eso le está pasando porque, pues, eso bueno, no se puede hacer, la ley de la correspondencia, ¿verdad? No. De hecho, la pataleta tiene un sentido y tiene una función al inicio de un proceso de duelo y es perfectamente necesario que ocurra, porque ahí es donde empieza el proceso lento de darse cuenta, de aceptar, que es un proceso lento, pero la pataleta tiene una función de amortiguamiento que poco a poco tiene que ir avanzando en estados de desahogo, sí señor. Además siempre hemos hablado de que tenemos que, incluso nosotros, tener un 10% con una persona. Felipe y yo lo hacíamos siempre.
siempre, ¿te acuerdas, Felipe, de vuelta? Total. Era nuestro 10% y tal, sabes que es montar una pataleta de quejas y de cosas que habían ocurrido y tal, y luego ya lo dejábamos y tal, ¿sabes? Sí, Pero claro, nos claro. servía para volver y tal, porque muchas veces era muy contrastante la realidad. Yo se lo pongo de ejemplo, esto del 10%, cuando hablo de esto del 10% con la gente, le digo, esto es como una olla a presión. La olla a presión necesita un pitorrito que de vez en cuando saque aire, porque si no saca el aire, la olla revienta y Así es. explota. Y el propio Gerardo recomendaba además un desahogo. Lo único que decía que no que había desahogarse con seres sensibles, es decir, con Claro, seres humanos ni con animales. y siempre sabiendo dónde y con quién hacerlo. Eso es. Y Isa, tú y yo siempre hemos dicho una cosa que lo decíamos en los cursos, y es que cuando nos queríamos desahogar, nos montábamos en el coche, nos íbamos de viaje a hacer cursos, las ventanillas arriba, y sin que nadie nos escuchara, perdón la expresión, nos cagábamos en la puta madre de todo el mundo. Luego bajábamos la ventanilla. Deja de contar sobre nuestros egos. No, es que además teniendo ego es imposible. Es Quiero que se decir, necesitas liberarlo. Claro, al cocodrilo hay que darle un 10% siempre, Por pero favor. hay que hacerlo de manera elegante. Lo que no puedes es hacerlo con la persona, con el camarero, con la persona con el que te está atendiendo, con tu no mujer. con tu mujer, con tu hijo, no, lo haces en petit comité con el que sabes que puedes sacar los demonios durante un tiempo particular, bajas las ventanillas y otra vez volvemos. Decía también Gerardo que para eso servíamos los psicólogos y tal, pues se nos pagaba para soltar un vómito verde y tal, ¿sabes? Y luego quedarse tan anchos y tal, ¿no? Claro, claro. Y para eso hemos sido preparados. También, ¿no? Bueno, el caso es que sí, hombre, José Antonio, jamás podríamos ir con las leyes universales a una madre que acaba de perder a su hijo. Sería una falta de respeto brutal, ¿sabes? Y además estaríamos interfiriendo y violando la ley de la correspondencia. Pero la ley de la correspondencia es amable, la ley de la correspondencia es bonita, la ley de la correspondencia es divina, es sagrada y tal, ¿sabes? Y tiene que ver con el amor, no tiene que ver con que te vas a enterar tú de lo que vale un peine. No, eso somos nosotros y nuestro ego. Y lo peor es que a veces se hace con buena intención. Hay ya, gente pero que... las buenas intenciones en los cementerios están llenos de buenas intenciones, sí, exacto. eso es, sí. Entonces lo que hay que tener es una intención neutra, no ni buena ni mala, y tal, eso es, claro. que es un poco lo que decía Gurdjieff hablando de enneagrama y tal, ¿sabes? Es decir, cuando el ser humano aprenda sobre la tercera fuerza, decía, y dejaba puntos suspensivos, con eso lo decía todo, ¿no? Que es la conciliadora, es decir, ni malo ni bueno. La ley del 3 también está embarcada y tal en una gran geometría, está embarcada en todas las leyes universales y en las leyes del símbolo y las leyes que hemos estado aprendiendo también. Hoy estamos con la ley de la correspondencia, que también es una ley enneagramática y tal. ¿Sabes? Gurdjieff hablaba mucho sobre esta ley, no sé si la llamaba así y tal, porque tenía muchos nombres de leyes, ¿no? Pero más o menos venía a corroborar todo lo que estamos diciendo ahora a modo 2021, ¿sabes? Porque lo hablaba a modo 1907, donde estaban ocurriendo otras cosas completamente diferentes y el ser humano era también y tal diferente, ni mejor ni peor, diferente. Es decir, porque estaban ocurriendo en el mundo cosas diferentes, era todo en blanco y negro y tal como quien dice, ¿sabes? Claro. Y bueno, pues esta es la conclusión, que es que practicar todo esto nos hará correspondientes con experiencias maravillosas y extraordinarias, y con situaciones de paz y armonía, y con prosperidad y abundancia, y aquí, no allí. Pero sigue la ley de la correspondencia, todavía tenemos más cosas y tal que ir viendo. Así que si te parece, Mario, pues vamos con ella, Felipe. En todos los hogares existe algún nivel de violencia intrafamiliar por parte de padres e hijos. Dice en el documento de la ley de la correspondencia, no tenemos que mirar más que a nuestras familias. Es decir, que pueden ser violencia por acto o por pensamiento o por omisión, es decir, ya solamente pensar con que vas a bofetear a alguien ya es violento.
¿de acuerdo? Es decir, que la violencia intrafamiliar no tiene por qué ser abofetada limpia, que también hay muchísimos hogares en que es abofetada limpia, ¿no? Lo que viene a decir esto es que lo que ocurre dentro ocurre fuera. Entonces, pues lo que ocurre en cada microclima ocurre en el macroclima. Que era una de las cosas de la que hablaban los griegos también y tal, que si empezábamos a tener paz por dentro, entonces de toda esta violencia y desarmonía familiar resulta la violencia social. Naranjo decía males del alma, males del mundo. Males del mundo, males del alma, efectivamente, un buenísimo libro y dificilísimo de leer, libro Sí. de Naranjo, muy pequeño, muy cortito, Pequeño, pero te deja totalmente trastornado, sí, sí. la lectura de ese libro. Y entonces dice una cosa que llama la atención. Dice, tratar de hacer trabajos por la paz es inútil. Dice, la paz no es colectiva, es personal e interior y solamente pueden trabajarle las personas por sí mismas, tomando la decisión personal de declararse en paz. Es decir, que si vamos a la guerra para obtener la paz y tal, ¿sabes? No es precisamente la gran vía para poderla llegar a conseguir. Yendo en contra. ¿De acuerdo? Un ingrediente, por tanto, indispensable para convertirnos en seres de paz es renunciar a culpar. Si creemos que existe el culpable, somos, por tanto, ofendibles, susceptibles y reactivos, que es precisamente cuando nos hemos salido de la ley de la correspondencia. Y lo seguimos siendo. Y entonces los resultados suelen ser la ofensa, la susceptibilidad y la reactividad alrededor. Porque lo que es como está dentro está fuera. Y entonces viene el pelotazo de nadie nos puede hacer daño a no ser que nosotros le aportemos ese poder. Aquí Esa también es muy fuerte. Me gustaría añadir, Isabel, que una manera de verificar si estamos aquí en el buen camino es poner la tele y ver el tiempo que tardamos en hacernos ofendibles, susceptibles y reactivos. Yo es en Twitter donde no me tengo que meter. Cada cual tiene su territorio comanche, ¿sabes? Efectivamente. Y se me empiezan a salir los demonios y me tengo que ir, sí. Twitter, no sé qué me pasa a mí. Cada cual tenemos nuestro gimnasio del amor. Que es como lo que le llama la ley de la correspondencia, ahí donde se te entrena, donde sacan lo peor de ti. Es donde estás en entrenamiento, estás en destino, estás en esos momentos y tales que o aprendes o aprendes. Cuando te viene una multa de tráfico a casa, entonces te vas a saber qué de reactivo eres. No, sobre todo que cuando alguien nos ofende, le estamos dando mucho poder a esa persona. Muchísimo, es decir, todo. estamos dándole el poder de ofendernos, no nos está ofendiendo. Claro, y eso es muy importante porque eso cambia una creencia nuclear, y es que el mundo tiene la culpa de lo que nos pasa. No sé quién dijo que lo que hacen los demás es su karma, cómo reaccionas tú es tu karma. Efectivamente. Ese es el trabajo. Otro de los ingredientes es renunciar al quiero. Todo lo que queremos está contra la ley de la correspondencia, ya que la vida nos da todo lo que necesitamos. Aquí hay que tener cuidado para interpretar bien esta frase y no pensar que ahora lo que podemos hacer es sentarnos en un sofá a tocar a la flauta. No. La cuestión es que es una ley antideseos que no correspondan. Es decir, porque te viene a decir, si hay algo que deseas y no llega, y no llega, y no llega, y no llega, es que porque no te corresponde. Eso no quiere decir que no te vaya a corresponder más adelante, pero desde luego ahora no, es mejor dejarlo, no ser terco, y poner y focalizar, Felipe lo hablaba antes, y darle la atención. Es decir, quitarle la atención a algo que no esté sucediendo por mucho que uno quiera que sucede. Porque mientras que uno le está poniendo foco a la situación que no quiere que suceda, la está haciendo grande. Para todo lo que se presta atención se hace grande, y a todo lo que se deja de prestar atención, no por despecho ni por falta de interés que tenga que ver con la empatía, no, sino simplemente por inteligencia. Egoísmo casi. Por inteligencia intrínseca y recíproca. Es decir, tanto para la cosa y tal, ¿sabes? Como para uno mismo y tal. Es decir, que va a ser bueno para todos, ¿no? Es decir, que sea bueno para mí, bueno para el otro y bueno para todos, ¿no? Entonces eso es lo que dicen, ¿no? Y dejar de ponerle atención, ¿no? Al quiero. Y eso nos va a ayudar mucho y tal a sufrir menos.
Porque todo lo que quiero y no se produce nos produce frustración y por tanto nos hace sufrir, porque por la frustración sufrimos, algunos más, otros menos, algunos nos dura más, a otros nos dura menos, pero con toda esta información podemos acelerar los procesos de que cuanto más cortito es la pataleta, dicen que mejor uno está. Efectivamente. Y que podemos ir viendo cuánto dura la pataleta y cuanto menos va durando la pataleta, es que mejor uno va estando. Qué bien, solamente he estado cabreada 2 horas. Qué bien, porque antes a lo mejor hubieran sido 2 meses. Claro. O triste, o ansiosa, o asustada, o cualquier embiste emocional que no sepa uno gestionar y que sea producto de la frustración. Cuanto menos dure, es que uno mejor va, es lo que te viene a decir esto, ¿no? Porque menos quieros hay. Necesitamos todo lo que regresa o viene hacia nosotros, no todo lo que necesitamos es armónico, es decir, muchas veces podemos ser correspondientes con personas complicadas, podemos ser correspondientes con trabajos en donde hay personas complicadas, no todo lo que necesitamos es armónico, también necesitamos dificultades, resolver problemas con lo que somos correspondientes para aprender. Es decir, que es el primer postulado, todo es un aprendizaje, estamos en una dimensión en la que toca aprender. Supongo que habrá otros mundos en que no, en que uno está fenomenal aprendido, pero aquí no, aquí toca aprender, ¿no? Y eso es una cosa que podemos llevar ya un poco en nuestro ADN sabiendo que bueno, que si se sigan presentando problemas, larga vida al rey o a la reina y tal. Quiere decirse que uno le toca seguir aprendiendo y tener ese espíritu de querer seguir aprendiendo es lo que se podría llamar la longevidad feliz. Porque vivir por vivir, yo es que no le... Es decir, que es lo que también viene a hablar muy seriamente la ley de la correspondencia, sobre los tipos de vidas y tal. Esto no viene tanto en el PowerPoint como en la idea, ¿no?, de lo de vivir por vivir. No, es que así vive 2 días más. Y entonces se hace un sufrimiento, un gasto, una angustia, una densidad y tal, ¿no? Es decir, que por correspondencia a uno, cuando le toca morir, le toca a uno morir. Si por supuesto hay compensativos y cosas que no hacen sufrir al ambiente y tal para poder sanar o compensar, pues eso por supuesto. Pero en los que yo he visto procesos de querer prolongar vida a personas que realmente era un sufrimiento añadido, no era una prolongación de vida a personas. Y eso nos lo tendremos que plantear también en algún momento dado en nuestra vida, con cómo queremos ser correspondientes con morir. Y esto no lo digo que en el futuro ya lo veremos, cuanto antes lo veamos mejor. Pero bueno, no es el vamos a decir, motivo de este webinar. Estábamos por aquí. Bien, había muchas más cosas, ¿no? Es decir, que este PowerPoint, como vamos de tiempo, ya son 1:15, pues dice muchísimas más cosas. Y entonces, pues si queréis, lo que podemos hacer es, yo no sé qué tal ha ido el chat, Mario, Felipe. Pues ha habido de todo un poco. Pero bueno, pues, realmente ha habido como opiniones de lo que se ha ido diciendo poco a poco. O sea, no, ¿y qué tal han estado esas opiniones? ¿Hay algo que señalar para que podamos explicar alguna cosa en particular? No, Sí, mira, si acaso pudiéramos. Por ejemplo, Rocío decía, al menos en mi experiencia personal, desde que estoy en el camino del autoconocimiento, se siente un poco más ligero todo. No sé si tenga que ver con las dimensiones. Bueno, sí, no, porque todo tiene que ver con las dimensiones, pero no específicamente, es que parece que te está sentando bien esta nueva actitud que estás teniendo en la vida y por eso te sientes mejor. Es mejor no meterle demasiado filosofía a los para qué o por qué es cuando uno se siente bien. Uno se siente bien y tal, y con menos carga y punto. Y así puede uno mejor ir avanzando. Pues desde mi punto de vista, yo no sé si estás de acuerdo, Mario, y tal, con lo que acabo de decir. No, absolutamente, nada más que añadir. Mejor. Gracias, Rocío, por haber hecho esta sugerencia, y espero que te sirva lo que te acabamos de decir.
Vamos a ver, vamos aquí a dejar de compartir, aunque luego vamos a compartir y tal para que me contéis. Ah, ya estoy viendo a todos, ya os estoy viendo a todos. Hola, de nuevo. Yo no sé a quién le ha llegado alguno de los mensajes que he ido como una ametralladora con la ley de la correspondencia. Llevamos 1 hora y cuarto. Es una paliza de ley, ¿verdad, chicos, chicas? ¿Hay alguien que quiera comentar algo sobre su vida o que ya se haya dicho sobre el chat o que tenga que ver con añadir algún, no sé, algo de que no hayamos dicho? Hay muchas cosas más. Vamos a continuar con la ley de la correspondencia dentro de 15 días cuando nos volvamos a ver. Yo creo que por hoy hemos tenido suficiente, de verdad, porque incluso yo estoy un poco agotada de la cantidad de cosas que hemos dicho y cómo hemos ido de deprisa con la cantidad de cosas que había que decir por cada punto, ¿verdad, Mario? Sí, ya lo creo. Es que es una ley que hay que repetirla varias veces hasta que la lleguemos a incorporar, introyectar en nuestro ser, porque si me digo lo que he dicho al principio, es el fundamento de casi toda la parte luminosa de las religiones, dicho pues, de una manera mucho más resumida, ¿no? En lo que Y ahí fueron los está. orígenes, ¿verdad? Ahí está contenida De mucha ese de la filosofía. entendimiento, ¿verdad? Ya lo creo, está contenida toda la filosofía humanista que se ha intentado explicar de muchas maneras. Y bueno, pues Yo ahí creo que estamos. esta está muy clara, esta manera de explicarlo. A mí, por lo menos, Sí, cuando estábamos leyéndonos el Kybalión y nos sí, estábamos leyendo las leyes universales que, sí. bueno, que han ido grandes sabios de la humanidad haciendo, cuando nos llegaron estas leyes universales, que tienen que ver con las anteriores y algunas se parecen también en el nombre, porque Mucho, la ley de mucho, la mucho. correspondencia ya existía antes de que Gerardo nos la Efectivamente. enseñara. El Hermes Trismegisto ya hablaba de ella y entonces, pues fíjate, si esto es antiguo. Es curioso, ¿no? Toda esta, ¿Cuánto de antiguo es el Trimegistro? no te sabría decir, pero se pierde la noche de los tiempos de eso. 4.000, Por ahí, por lo menos, sí. 4.000 años antes de Por lo Cristo, menos. que ya Fíjate, están sí. empezando a hablar de leyes universales, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esta humanidad en la que estamos las necesita. Va a haber una exigencia de evolución del ser humano y me llega por todas partes la idea de una especie de intento horrible de mejora del ser humano. Yo no sé cuánto de verdad hay en esto, Mario, pero o a lo mejor es que soy correspondiente con estarlo recibiendo por algún motivo o razón y tal, ¿no? Pero me llegan continuamente información sobre corregir el algoritmo humano. Sí, 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 no, estamos en ello y estamos en un proceso que se ha iniciado el año pasado, quizá, un poco antes quizá, y yo tengo mucha esperanza, tengo mucha confianza en la vida y bueno, siempre he pensado que lo bueno siempre está por venir, lo mejor siempre está por venir, Sí, entonces, y además hay leyes que no se pueden violar. no, Nosotros no, cuando damos leyes, damos las 3 leyes que se pueden violar porque estamos en un mundo en que se pueden violar porque al violarlo hay consecuencias y con eso se aprende, que son la ley de la naturaleza, la ley de la armonía y la ley de la correspondencia. Y ahora estamos dando la ley de la correspondencia. Luego en medio está la ley de la evolución, que es como, vamos a decir, quien organiza las consecuencias de la violación de las 3 leyes de abajo. Y luego están las 3 leyes de arriba, que son las de polaridad, polaridad, manifestación y amor, amor, sí. que no son violables. La ley de la polaridad no es violable, la ley de la manifestación no es violable, No, con lo cual no se podrá dar lo que no se pueda dar, se ponga el ser no, humano como se ponga. eso está claro, está claro, para que nos intenten Y convencer de lo eso contrario. es esperanzador en el Sí, sentido. porque estamos en manos de algo, una mente muy superior a nosotros que sabe lo que hace muy bien. Entonces, Pero sin embargo sí que hay un llamado al ser humano a empezar a comportarse de otro modo. sí, porque además yo creo que es Esas son las voces que puede haber, Mario, detrás de todo este llamado sí, yo creo que siempre, o advertencia con respecto a que quieran en un momento dado hacer mm, una selección humana o una corrección del algoritmo humano y que sí, solamente haya menos personas y que sean más productivas, ¿no? Entonces yo lo que veo, y ojalá sea así, yo no lo sé, yo soy muy pequeñita para poder interpretar algo tan grande, pero que puede haber, está siendo un llamado a que el ser humano empiece a comportarse correcta y adecuadamente ya de una manera emergente. sí, sí, estamos ya iniciando los pasos a dimensiones mucho más armónicas y mucho más amables.
pero queda O sea, que todavía. nos pongamos las pilas, porque si no Sí, tampoco sí, nos sí. estarían llegando las leyes como nos están llegando por todas partes. Es Eso decir, está que claro, y además de muchas maneras, hay muchas personas dedicadas a este mundo ya y hay muchos webinars dedicados al mundo espiritual y eso es una gran noticia. Lo que pasa es que todavía hay muchísima gente muy ciega todavía, muy ciega. Pero bueno, como tú muchísima, decías antes, muchísima. están en su momento y hay que respetarlo y ya está. Lo único que podemos hacer, como decía Y es Felipe, de ley, y es de ley y que es de así ley dar sea. ejemplo y seguir en estas y seguir teniendo estas conexiones. Bueno, pues ahí estamos creando. Mirar más hacia la naturaleza, Mm. insisto, esto no es chamanismo para nada, No, esto no, no. es simplemente en la ley de la naturaleza están todas las leyes escritas y podemos aprender muchísimo. Nosotros hemos seguido un camino, Felipe, Ana, no sé si está Ana por ahí ya o no, Sí. todavía no ha llegado. No, todavía no. Voy a llegar por ahora, en que la naturaleza, los caballos, los delfines, los toros, los perros, los gatos, hemos visto rebaños, hemos visto aves rapaces, hemos estado en contacto con la naturaleza en profundidad. Y lo que podemos decir que sobre qué consecuencias eso ha tenido en nuestras vidas personales ha sido maravilloso. Yo tengo unos recuerdos y tengo unas fotos y tengo unas películas brutales en momentos en que he vivido en comunión con la naturaleza, porque hemos estado además en el México profundo, en la España profunda, en el Portugal profundo, en no sé cómo decirte, en muchísimos sitios profundos, Colombia profunda también, como para haber también experimentado cómo es la naturaleza y cómo se siguen esas mismas leyes en todas partes a donde vamos, vayamos a donde vayamos, ¿no? Y ahí es donde hay muchas de las claves que el ser humano podría poder imitar en su comportamiento. Hemos dicho en actitud, que es diferente a volver a ser. No, no, no. Eso es romanticismo y no tiene absolutamente nada que ver con eso, sería violar la ley de la correspondencia. Y bueno, pues nada, vamos a despedirnos. Yo no sé si va a haber alguna pregunta. Dicen que no, que se queda con... Sí, bueno, todo va como a mucha velocidad en el chat y no podemos leerlo, lo leeré mañana por la mañana. Y bueno, pues en cualquier caso nos vemos dentro de 15 días. Terminaremos con este PowerPoint y con la ley de la correspondencia para pasar a otras leyes y a otras movidas, que hay muchas. Tenemos hasta junio para hacer muchas aproximaciones. Nos parece que esta ley es una de las leyes más importantes y es la que empieza a dar instrucciones más que mapas. Y entonces, por tanto, pilas y tal, porque es ahí por donde nos va a ir bien. Felipe. Nada, pues simplemente maravilloso, es un tema, o sea, que siempre lo decimos, nos apasiona muchísimo. Sí. Esta ley, como tú lo acabas de decir, es muy potente, es un tema que hay que trabajar mucho, que tiene de muchos aristas, muchas cosas, pero es preciosa, es bonita, además, a mí lo que más me gusta de la ley de la correspondencia es que con lo mínimo que tú hagas, comienzas a ver resultados, es inmediata, o sea, no es una cosa mediano a largo plazo, es una cuestión de ponerse, de hacerlo y de lo que tú has dicho de ceder. De ceder y de ponerse en actitud y una actitud ante la vida. Yo siempre le digo a la gente, yo uso mucho la frase, esa es la actitud. Eso es lo que hay que cambiar, la actitud ante las situaciones. Muchas veces la situación que se te venga por delante, cómo la afrontes, la vas a tomar de una manera u otra. La situación es la misma, pero como tú la afrontes es diferente. Entonces, ponle actitud. Esa es la actitud. Yo siempre le digo a la gente, esa es la actitud. Y simplemente voy a terminar con una frase que a mí me ha gustado siempre muchísimo, que viene también de la naturaleza, no de los animales, pero sí de las plantas, que es la capacidad que tiene el bambú, que es lo suficientemente rígido para ser flexible. Eso es muy importante. Gracias, Felipe, qué rico. De la naturaleza nunca nos dejará de sorprender la naturaleza. Exacto. Nunca nos dejará de sorprender. Es tan diversa y se puede sacar tantas y tantas enseñanzas como nos pasaríamos aquí la vida diciéndolas, ¿verdad? Maravilloso. Muy bien, muchísimas gracias, Mario. Como siempre ha sido un placer tenerte con nosotros, aquí dándole que te pego con la ley de la correspondencia y contándonos tus experiencias con ella también. Te agradecemos.
Para eso estamos, claro que sí, disfrutando de vuestra presencia, de vuestra compañía y rico recalcar que para despedida, en el fondo de todo ser humano, en el fondo, independientemente de su nivel evolutivo, de su nivel de conciencia, en el fondo, todos tenemos la misma chispa divina. No nos Vamos olvidemos con de ese eso. problema que sabemos todos que tenemos, cada uno, sobre todo, vamos con ello. Vamos a aplicar estas instrucciones que nos han dado hoy, que son importantes, interesantes y bonitas, y mañana las voy a mandar en el mail que os mande. La diapositiva de instrucciones para que se nos quede estos 15 días. Ya sabéis que el miércoles que viene tomamos descanso, con lo cual nos veremos en 15 días. Ya os informaremos y ya estaremos visibles para que os vengáis por aquí y terminemos con esta ley para empezar con otra. Muy bien, pues a todos y a cada uno, los españoles, los isleños, los no isleños, los del otro lado. ¡Mua! Un beso enorme a todos y cada uno y que vayan muy bien durante estos 15 días. Nos estaremos viendo. ¡Mua! Adiós.